En mayo de 2014, cuando Stephen Hawking, junto con otros 3 colegas científicos, indicó que sería la IA la que podría catalogarse como el punto de inflexión para que llegue el fin de la raza humana, el también cosmólogo dijo que, al haber robots, las máquinas podrían llegar a tomar el control. Un suceso ocurrió hace poco. A 2 científicos de Estados Unidos se les presentó el gobierno de su país en su casa. Pero ¿qué fue lo que hicieron para que vinieran los servicios secretos de su país al máximo nivel para pedirles hablar con ellos de manera tan urgente? ¿Qué sucedió con esos 2 científicos que tienen una tarea? Una misión profesional muy interesante son los promotores de colaboración farmacéutica, con una empresa que se dedica esencialmente a la investigación de la creación de nuevos fármacos para aquellas enfermedades raras o especiales, en las que la industria farmacéutica no tiene puesto el foco, porque no hay suficientes pacientes o simple y llanamente porque no les interesa económicamente tratar esas enfermedades. Ellos trabajan en la búsqueda de remedios para aliviar a las personas que tienen enfermedades raras y en el mundo de la investigación farmacéutica y la búsqueda de moléculas con el uso de la IA. La IA está a la orden del día en los tiempos que vivimos actualmente. Y se trata de utilizar sistemas de computación lo más potentes para buscar combinaciones de moléculas que no existan, o basándose en moléculas ya existentes o potenciales, moléculas que se encuentran en la naturaleza para encontrar nuevas fórmulas, nuevos remedios que tengan potencial de ser utilizados como un futuro fármaco. Y esto es lo que estaban haciendo y lo que hacen estos 2 científicos. Y realmente para llegar a conseguir encontrar esas moléculas, decidieron crear una tecnología que se llama MegaSim, que es ni más ni menos que un sistema que tiene 2 partes. Una parte es la parte programada, la parte de código, que como no tienen muchos recursos, lo que hicieron fue utilizar una plataforma de código abierto. Y ellos mismos han explicado que no son expertos programadores, pero gracias a una comunidad virtual y al código abierto consiguieron programar un sistema alimentado con bases de datos científicas en la investigación de moléculas para generar medicamentos que son generadoras de fórmulas y moléculas que tengan el potencial en un futuro de poder encontrar remedios para enfermedades raras. Estos científicos estaban realizando esas tareas cuando un día les llegó una propuesta de un centro de investigación internacional que estaban organizando un simposio sobre las prácticas y los usos de la química en los tiempos que vivimos hoy en día, y esto les pareció un poco raro, un poco extraño, pero decidieron participar en el experimento. Lo que se les había pedido era básicamente que hicieran una prueba y explicaran el resultado de la prueba. ¿En qué consistía ese experimento? Básica y simplemente crearon un proyecto que era tan simple como el de modificar los parámetros de entrada de esta inteligencia artificial. Finalmente existen IA de muchos tipos. Vamos a hablar de eso. Las hay de rango de estrecho, de rango amplio, hay de inteligencias artificiales generativas. Estas son las que están ahora mismo de moda. Pero básicamente, una inteligencia artificial es un sistema que maneja información para darnos un resultado en el que intentamos encontrar algo que nos permita tomar una decisión en función de ese resultado, o una información que no disponíamos antes. Lo que hicieron fue modificar uno de los parámetros en la búsqueda, y a la hora de desarrollar un medicamento hay un principio básico y fundamental, y es que el resultado de que la molécula debe de ser buena para la salud de las personas. Pero esta base de datos que ellos tienen, súper preparada, súper potenciada y súper entrenada, le cambiaron el parámetro y le dejaron a la inteligencia la posibilidad de que pudiera desarrollar sustancias buenas para la salud humana. Y dejaron a la máquina trabajando. Volvieron a la mañana siguiente y entre las docenas de miles de resultados que el sistema les había devuelto se encontraron con una sorpresa mayúscula. La sorpresa fue que, entre todas estas moléculas, la inteligencia
artificial les había propuesto desarrollar determinada sustancia para uso médico, pero a su vez la IA desarrolló una sustancia que en contacto con la piel podría causar malos efectos, pero no solamente eso, es que, además del producto, había desarrollado nuevas fórmulas desconocidas, que podrían tener un efecto nocivo en la humanidad, y claro, estos dos científicos que trabajan justo en lo contrario se quedaron absolutamente escandalizados y asustados. Y llegaron al Congreso y digamos que explicaron lo que habían descubierto. Pero de una manera general lo explicaron de una manera lateral. Es decir, aplicando el pensamiento lateral frente al suceso ocurrido. Podríamos decir sin dar mucha explicación concreta, ¿por qué no? Querían dar pistas de lo que habían descubierto. Simplemente para que no se supiera, pues tenía mucho potencial de riesgo para la humanidad, pero la cuestión es que contaron lo suficiente como para que los medios de comunicación y los organismos públicos se acabaran interesando y decidieron pedirles la lista de las fórmulas que la inteligencia artificial había generado, a lo que ellos, por cierto, se negaron a entregar. Bueno, pues al final, reconocieron su descubrimiento e igualmente también ahora se dedican sobre todo a promover y a divulgar los riesgos de la utilización de la inteligencia artificial generativa para la búsqueda de moléculas químicas, y si esto cae en manos de las personas inapropiadas, puede acabar generando un peligro inminente que lo que genera esta inteligencia artificial. Esto es como la receta de un plato de cocina o de un pastel y luego, hacen falta lógicamente los conocimientos del cocinero para terminar esa receta, para que esa fórmula se convierta en la molécula que efectivamente puede generar de esos efectos, pero el cuestionamiento es que, efectivamente, en manos de las personas equivocadas y con la tecnología y los conocimientos suficientes como para poder hacer que estas recetas se conviertan en realidad. El descubrimiento de una inteligencia artificial con la cual utilizaron un sistema de programación de código abierto y bases de datos científicas que están abiertas a la comunidad, donde cualquiera literalmente podría haber producido o puede producir un arma a gran escala, que podría provocar una grandísima tragedia a nivel planetario. Bueno, y es en este contexto donde la inteligencia artificial ha crecido incluso mucho más rápido de lo que los expertos pensaban. Cuando existe el desarrollo de una tecnología, siempre tendemos a pensar que las cosas se desarrollan de manera lineal. Pero no es así, las cosas se desarrollan de manera exponencial en la mayor parte de los casos. La exponencialidad En está nuestras casi vidas más que la presente. linealidad, y esto normalmente no lo tenemos en cuenta ni a la hora de planificar nuestras vidas, ni a la hora de planificar muchas cosas que nos suceden. Y es por esto que muchísimos expertos le temen a la IA. Y yo os he querido poner un ejemplo real de un caso real utilizando de inteligencia artificial que puede provocar daños catastróficos. Por ello, han pedido que se haga una pausa en la comercialización de la inteligencia artificial, no mucho, 6 meses. Que parecen muy poco, lo cierto es que si se les pregunta a los expertos en inteligencia artificial, es lo que dicen que el 50% de las personas que trabajan en inteligencia artificial a un alto nivel crean que existe un potencial superior al 10% de que la IA pueda destronar a la humanidad, y que esto, como decían en el Centro de Investigaciones de Tecnología Humana, vinculadas a la inteligencia artificial, es como si de repente los ingenieros que desarrollaran aviones, el 50%, dijeran que los aviones tienen un potencial de más del 10%. Para matar a los pasajeros. Cosa que afortunadamente no ocurre todos los días, que sería suficiente motivo como para pausar un poco el asunto. La situación aquí es que sin ningún motivo de alarmar a la gente y tampoco de hacer volar la imaginación, sino en el sentido de que estamos al borde de una Skynet al estilo de la película Mejores que nosotros de Netflix, donde la IA acaba dominando a la humanidad, eso que se llama la singularidad, es decir,
Es el momento en el que una inteligencia artificial es capaz de tener una capacidad de raciocinio superior a la del ser humano y por lo tanto acabar dominándonos, lo cual es algo que puede sonar muy divertido, pero sería terrible porque de la misma manera que un mono puede vernos haciendo un plato de cocina, o construyendo un mueble o ensamblando un mueble de una mueblería, ellos nos ven. Y ven que estamos haciendo algo, pero no tienen ni idea ni qué es lo que estamos haciendo, ni por qué lo estamos haciendo. En cambio, una IA sí lo sabe. Y lo aprende. Eso es lo que nos ocurriría o nos ocurrirá. El día que la inteligencia artificial se convierta en una singularidad. Si es que ese momento llega, alguna vez las inteligencias artificiales harán las cosas mucho más rápido que nosotros, pero el problema es que si tienen autonomía, acaban tomando conciencia y harán las cosas de una manera que nosotros no lo entenderemos, y ante eso estaremos completamente desprotegidos ante ella. Por ello muchos expertos o el mismísimo Stephen Hawking hablaban de que la inteligencia artificial es la mayor amenaza que tiene la humanidad ante sí. Y parece que el señor Hawking tuvo el don de la visión remota antes de fallecer, hace unos pocos años, y lamentablemente ya tenemos este problema ético frente a nosotros, olvidándonos de la singularidad, a diferencia de la nave que enviamos a investigar el planeta Venus y que está tremendamente lejos de la Tierra aún. Los avances en la IA en los últimos tiempos se adelantaron a lo que los expertos se imaginaban igualmente. También existe un dilema moral y es crear una nueva tecnología y ponerla al alcance de todo el mundo. Genera una nueva serie de problemas y una nueva serie de responsabilidades, y hay un ejemplo muy sencillo para entender esto bien. Ya estamos vinculados a unas inteligencias artificiales muy sencillas en las diferentes actividades de la vida. En la medicina, para encontrar patologías complejas. Es como la máquina que juega ajedrez contra nosotros. Si ella quiere, siempre nos gana. O los sistemas de conducción autónoma de los automóviles que utilizan inteligencia artificial. Cuando se crearon las redes sociales, al final no dejan de ser pequeños algoritmos o programas que están programados para realizar una serie de cosas. Las inteligencias artificiales vinculadas a las redes sociales nos prometieron que íbamos a estar más cerca de nuestras personas queridas, que íbamos a poder conectar con comunidades con los mismos intereses que nosotros, que íbamos a reencontrarnos con nuestros amigos de la infancia esparcidos en cualquier lugar del planeta. Pero hemos visto que también nos pueden generar adicciones. Con la inteligencia artificial puede ocurrir algo muy parecido porque vamos en una dirección similar con los sistemas de generación de imagen, con los sistemas de generación de texto o con los sistemas de generación de voz. Igualmente, las inteligencias artificiales pueden replicar voces sin ningún tipo de problema y cada vez con mayor nivel de certidumbre. Puede pasar de que si nadie regula esto, al fin seremos incapaces de discernir la realidad de la ficción. Ya estamos viendo, en los últimos tiempos, la evolución de la inteligencia artificial generativa. Y se ha puesto de moda la que manipula las imágenes y está llegando a tales niveles de realismo que es muy fácil manipular la realidad. Y esto en algún momento tendrá que tener unos sesgos y unos cortes éticos. Igual pasa con las inteligencias artificiales generativas. Lo que estábamos viendo recién es que durante toda la década del 2010 y el 2020 se desarrollaron separadamente inteligencias artificiales para desarrollar voces sintéticas, inteligencias artificiales para reconocer idiomas y ser capaces de reconocer el sonido y las imágenes, inteligencias artificiales para generar un programa, un modelo de lenguaje a partir de bases de datos de información. Este es el ChatGPT. Es un sistema que calcula a cada momento cuál es la palabra más apropiada que se debe agregar en un texto para que la persona que ingresó al chat reciba la bienvenida o la información que le estaba solicitando. Este chat está creciendo a volúmenes inmensos y niveles
altísimos, así como encontrando excelentes utilidades, por ejemplo, en la programación. O en la química, también cualquiera puede desarrollar aplicaciones potentes en esos ámbitos. Los profesionales que se dedican a la seguridad. 1. Inteligencia artificial puede suplir perfectamente a un abogado en las tareas rutinarias de presentar recursos, antes de que nos topemos con los problemas graves que se pueden generar con el uso de la inteligencia artificial que se va nutriendo. Va aprendiendo para hacerse cada vez más sabia. Algunos expertos están muy preocupados con las capacidades de los sistemas de inteligencia artificial que pueden aprender de la información que les ingresa, mejorarse y autodesarrollarse. Día a día le llegan cantidades de información que es proporcionada por los usuarios mismos de Internet, debido a que Internet se ha masificado y lógicamente la velocidad con la que mejoran los sistemas crece exponencialmente. Los técnicos están sorprendidos de su capacidad para mejorar y aprender. Estos sistemas, cuentan algunos expertos, que incluso aunque le cortaras la información a una inteligencia artificial, con lo que ya ha adquirido, podría crear sus propios modelos de entrenamiento internos para seguir mejorando. Esto pasa en el campo de la conducción autónoma, pues hay muchos coches recabando información y situaciones de tráfico que van alimentando a un sistema de inteligencia artificial para que aprenda a reconocer dichas situaciones en la carretera, cuando tiene que acelerar o frenar. Pero la mayor parte de los millones de kilómetros que hace la inteligencia artificial para entrenar automóviles autónomos en laboratorios, en estudios, en los que se generan situaciones de tráfico ficticias, con máquinas pueden acelerar el tiempo real para que los vehículos virtuales recorran millones de kilómetros a una velocidad muy superior a la del mundo real. Microsoft y OpenAI a ponerse al día y ser la nueva Google, es decir, la nueva empresa que controle la información del mundo. Lógicamente, muchos intereses empresariales que chocan entre sí. Elon Musk está en contra de OpenAI del uso que se le da. Pero al mismo tiempo, compró 10.000 GPU y va a crear TrueGPT, que va a ser su propio sistema de inteligencia artificial. Quienes tienen dinero y quisieran controlar la economía o ser las empresas más posicionadas del mundo, están trabajando en la inteligencia artificial. Mientras tanto, muchísimas personas desde su casa, con ingenio, con capacidad para poder realizar cosas concretas, están superando incluso las capacidades de las empresas de la IA al poder utilizar el código abierto, porque es imposible que en una corporación, por muy potente e inteligente que sean sus trabajadores, tengan la capacidad de poder imaginar, crear todo lo que cientos de millones de personas piensan. ¿En qué usos darle a la inteligencia artificial? Ahí se nos está yendo de las manos. Facebook tardó 4 años y medio en conseguir los 100 millones de usuarios. ChatGPT lo ha conseguido en menos de 2 meses. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el futuro? Pero si nadie pone frenos éticos a los problemas vinculados a algo tan increíble y una herramienta tan poderosa que requiere que todos nos pongamos al día, como lo es la inteligencia artificial, se acabarán presentando aquí a igual o mayor velocidad que nosotros. Quisiera dejarles una reflexión propia que me surgió mientras hacía este video para ustedes, queridos amigos. Y es que es muy importante aquello que transmitimos o publicamos en las redes, pues cada uno de nosotros somos creadores autónomos de la inteligencia artificial, si lo hacemos éticamente y aplicando buenos códigos de valores, podríamos lograr que adquiera una orientación favorable hacia nosotros mismos y toda la humanidad. Muchas gracias, queridos amigos, suscríbanse para ver nuestros próximos videos. Hasta la vista.